Un saludo franciscano de paz y bien para toda nuestra comunidad educativa que se ha conectado el día de hoy. También nuestro hermano Fray Rafael Helves. Hermano Fray Rafael, ¿me escucha bien? Sí, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Perfecto. Damos un saludo franciscano a nuestro hermano Rafael. Él es moderador para la pastoral, el cuidado pastoral de las vocaciones de nuestra provincia franciscana de la Santa Fe. Al mismo tiempo es licenciado en filosofía y licenciado en teología y ha desarrollado estudios de maestría en educación. Por ello, para nosotros es un gusto saludar hoy a este hermano que nos va a compartir un tema muy especial. En realidad, este grupo de temas que hemos venido conversando, Padre Rafael, todos han sido de una importancia muy particular y queríamos brindar hoy un espacio a toda nuestra audiencia para conversar sobre esta, digámoslo así, esta tarea que también es, además de educativa, es evangelizadora, como lo es el tema de hacia una cultura escolar inclusiva, una mirada franciscana. Gracias, Padre Rafael Helves, por aceptar nuestra humilde invitación y vamos calentando motores, primero que todo, pues sabiendo como un poco cómo te has sentido en este tiempo y ya es segundo momento que nos acompañas en una de nuestras transmisiones. Bueno, muchas gracias a toda la comunidad piodocina. Gracias, Jonatán, por la invitación. Creo que es un espacio bastante interesante y enriquecedor para poder conversar estos temas que hoy en día son pertinentes en la construcción de una sociedad mejor. Pues esto que estamos viviendo, que es como la pandemia, como todo lo de la COVID-19 que ha afectado pues nuestras vidas y todo lo que acontecía a nuestro alrededor, pues efectivamente nos ha hecho sentir de muchas formas o de muchas maneras, ¿no? En algunos momentos tristes, en algunos momentos con incertidumbre, en algunos momentos con la esperanza, con el deseo, con la esperanza cristiana de siempre enfrentar las cosas de la mejor manera, en algunos momentos, pues, digamos que con el miedo, con el temor de que se pueda contagiar a alguien de nuestros familiares, alguna persona, alguien cercano, incluso nosotros mismos. Entonces son muchas cosas las que hemos podido o las que personalmente he podido sentir en este tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que yo más he sentido en este tiempo es como el deseo de ver las cosas de otra manera, de resignificar todo lo que acontece a mi alrededor, de pensarme, de sentirme, de quererme, de amarme y de ver el mundo también de otra manera mucho más profunda y mucho más significativa. Qué bien, muchísimas gracias por ello. Ver el mundo de una manera más significativa. Una frase que me llama poderosamente la atención. Y bueno, Padre Rafael, ¿a qué les podemos llamar hacia una cultura escolar inclusiva? Un tema que me apasiona muchísimo al haberlo escuchado y al haber conversado previamente contigo y nuestra audiencia está ávida tal vez de reconocer ese concepto hacia una cultura escolar inclusiva. ¿Cuál es esa definición de cultura escolar que pudiésemos presentar o que tú nos pudieras compartir desde la pedagogía y también en el fondo desde esta propuesta que dimana de tu experiencia académica y de tu trabajo también experimental en el ámbito educativo? Bien, Jonathan. Digamos que aquí hay tres conceptos fundamentales, ¿no? Cultura, escolar y el concepto de inclusiva. Digamos que la cultura es el soporte o la base de toda sociedad, ¿sí? Digamos que allí es donde se configura una forma de ver el mundo, la cultura, ¿sí?
hábitos, costumbres, práctica de valores, maneras de relacionarse, todo lo que hace parte de la construcción de eso que llamamos cultura o campo simbólico o cultura, ¿sí? Y eso atraviesa nuestra vida y nuestra sociedad. Entonces, cuando hablamos de cultura, que es importante, es como la construcción de un nuevo mundo, una nueva sociedad, de lo que nos circunda y la manera como nosotros vivimos, nos movemos y existimos, por decirlo así, ¿no? Esa es la cultura. Escolar, digamos que hace referencia al ámbito educativo, ¿no? Y a todo el ámbito formativo en el mundo, no solamente en las escuelas, no solamente en los colegios, no solamente en la universidad, sino todo aquel escenario donde se educa, donde se conduce al ser humano para ser más, para ser profundamente humano, para cada día crecer en su humanidad. E inclusiva, el concepto es un concepto crítico, es un concepto que tensiona, porque cuando hablamos de inclusión, estamos también como que en este mismo concepto aludiendo ya a una exclusión, ¿sí? No deberíamos hablar de inclusión, no se debería hablar de inclusión, pero efectivamente el concepto, digamos, dentro de las políticas estatales o las políticas educativas y todo el recorrido científico que se ha realizado a nivel investigativo sobre, digamos, hacer parte de aquellas personas que son diferentes, se le ha mencionado inclusiva, ¿sí? O incluyente. Pero el concepto ya es crítico y creo que ahí es donde está, digamos, como el eslabón. En el tema inclusivo es donde está el eslabón. Porque cuando hablamos de cultura escolar, pues hasta ahí es normal. Cuando hablamos de inclusión, ya entramos en campos un poco complejos y eso es lo que vamos, digamos, como a tratar de abordar y a tratar de descubrir y de iluminar a la luz de las investigaciones. Se pudiese entonces como ir considerando, padre Rafael, que en los sistemas escolares pareciese que hay una cierta desventaja con la inclusión, es decir, en otras palabras, lo formulo de otra manera, pareciese que la educación y la cultura en la vida escolar ya debería ser inclusiva, pero al no serlo, como que pareciese que hay una especie de insinuación matizada en esa propuesta. Claro, efectivamente, cuando nosotros, digamos que cuando nosotros nos introducimos en el ámbito educativo o cuando nos introducimos en cualquier escenario educativo, nos vamos a encontrar con este tipo de realidades, que son realidades de discriminación, brechas, digamos, unas más amplias que otras en términos de división, en términos de separación del otro. Y entonces, por lo tanto, en ese sentido, en cualquier escenario, se habla de inclusión para hacer pertenecer al otro. Pero esto ya se vuelve un elemento contradictorio porque todos somos seres humanos. ¿Por qué incluir a aquel que es igual a mí? Y aquí es donde está la complejidad. ¿Por qué incluyo a aquel que es semejante a mí, que es ser humano, que es persona, que tiene la misma dignidad? ¿Sí? Digamos que en el sentido de ser criaturas, de ser creados por Dios y de ser un ser humano, ¿sí? Biológicamente, químicamente, físicamente. Entonces, ¿por qué hablar de inclusión? ¿Sí? Entonces, se hace necesario elaborar unas políticas debido a esa realidad humana que lo que evidencia es la fragilidad humana, la limitación, porque se establecen unas brechas y hay una discriminación. Es, Entonces, es en ese sentido, es en ese sentido. esta categoría de inclusión dentro de la propuesta de trabajo que que tú has realizado, ¿cómo confronta de alguna manera también el sistema político que ha sido el garante o entre comillas debería ser el garante de una propuesta inclusiva en la educación? Claro, claro, claro. El tema es bastante complejo. Esto de la educación inclusiva como propuesta se ha venido trabajando desde ya hace algunos años y hay unos pensadores bastante interesantes, los recomiendo, que es el profesor Bott y Icecom, que son dos investigadores que realizan un manual
el último manual de educación inclusiva. Se dice, es un índice de inclusión, es un índice de inclusión. Y allí nos hablan efectivamente de ese proceso, digamos que proceso constructivo ante la falencia de un país, de un sistema y de una estructura que no ha podido superar el tema de la división, que no ha podido superar esa fragilidad humana de discriminación. Entonces ellos, eso se propone. Entonces, claro, lógicamente, la inclusión se convierte en la posibilidad para superar o al menos para ir mucho más allá y crear estrategias donde todos puedan hacer parte de un proyecto y donde todos tengan dignidad y sean respetados. Maravilloso. Esto se va poniendo cada vez más bueno. Entonces, a ver, ¿cuál sería, a tu juicio, la diferencia entre el concepto de cultura escolar presentado previamente en los sistemas educativos, que tú bien lo señalaste, ya está, a este concepto de una cultura escolar inclusiva desde la propuesta como tú bien lo has querido sistematizar? Pues te quiero contar a través de una experiencia, Jonathan. Y la experiencia es la única que puede permitir evidenciar las fragilidades que podemos encontrar en las instituciones o en los sistemas. Resulta que esta investigación que se realizó sobre cultura escolar inclusiva tuvo como escenario un colegio distrital en Bogotá. Un colegio distrital en Bogotá, no voy a decir el nombre, pero este colegio es un colegio de inclusión. Resulta que escogimos esa institución o escogí esa institución o se escogió esa institución para investigar porque queríamos evidenciar que realmente la cultura escolar inclusiva se cumplía en sus políticas. Fuera un hecho. Era un hecho, claro. Cuando vemos un colegio que dice colegio especial para personas diferentes o yo qué sé, bueno, cuando se habla de esas instituciones que son inclusivas, damos por supuesto que ya se vive la inclusión o que todos son importantes allí y todos cumplen un papel fundamental. Resulta que inicié la investigación y el investigador se hace investigando. Es decir, las propuestas que transforman institución no se hacen desde el escritorio, se hacen desde un campo de interacción, desde una construcción de experiencia que se vuelve significativa cuando todos participan. Ahí es donde una institución crece, ahí es donde una institución, la que sea, se resignifica. No es desde el escritorio y no es desde un papel. Ese es un ejercicio posterior. Ese es un ejercicio posterior que se hace. Pero en primera instancia se conoce el lugar, se conoce el terreno. Bueno, en resumidas cuentas, llegamos a la institución, empezamos a evaluar, por decirlo así, o a ser conscientes de los elementos que habían allí, y nos encontramos con tres elementos que yo los resumo así. Las políticas están claras en el papel, pero en la práctica no se cumplen. ¿Sí? La cultura se describe de manera fantástica, pero a la hora de evidenciarla no hay, o sea, o está distorsionada. Y tercero, las prácticas en valores o las prácticas éticas están ausentes. Y entonces encontramos no valores, sino como antivalores, llamémoslo así, aunque no está bien mencionado, pero encontramos unas prácticas no correctas. Y empezamos el ejercicio de investigación. Y en un colegio donde hay niños con discapacidad o niños que tienen alguna diferencia, digamos, porque todos somos diferentes, pero una diferencia significativa, porque en su cuerpo o en su mente, ¿sí? Han vivido una serie de realidades y los hace distintos, pero no menos, distintos, pero no menos. Entonces resulta que evidenciamos que hay violencia, que hay entre pares, entre semejantes. Es decir, que la inclusión no es introducir a un niño que está en silla de ruedas a un programa educativo. Eso no es inclusión. Eso no es inclusión. La inclusión es cuando yo respeto a la otra persona en su dignidad, en la vida cotidiana, compartiendo conmigo incluso algunos escenarios donde es igual a mí y comparte conmigo la vida. Entonces respeto su color de piel, respeto su manera de pensar, respeto su manera de ver el mundo, respeto su manera de expresarse, respeto su manera de construir conocimiento, respeto su manera de abordar la vida y construyo con él. Entonces, claro, la visión cambió y nos dimos cuenta que el colegio necesitaba resignificar sus políticas, sus prácticas y su cultura, porque en el papel estaba bonito, pero en la construcción de comunidad, que ahí es donde está el tema, construir comunidad educativa,
diversa, no, era ausente. Y era un colegio por el distrito muy bueno, trabajado muy bien, que no vivía completamente este tema de la inclusión o de la aceptación de la diversidad. Entonces, Maravilloso. ¿qué sería, cómo se plasmaría esa cultura escolar inclusiva? Se plasmaría resignificando la misma cultura, las prácticas, los patrones de comportamiento, los valores, las acciones en todo sentido, porque esto abraza todas las realidades humanas. Las políticas se transforman a partir de esa nueva práctica, porque entonces se evalúan, si no están funcionando, se cambian, se resignifican y los mismos muchachos piden ser respetados, piden que se les respete la palabra. Y hay unos que no la respetan, entonces hay que enseñarlos a respetar. ¿Cómo? A partir de unas prácticas bien pensadas, investigadas, profundizadas. No pueden ser simplemente impuestas como políticas, tienen que ser experienciales, resignificadas en la vida cotidiana, con acciones muy concretas que construyan la diversidad y la aceptación de lo diverso. Wow. Eh, en esta experiencia que tú nos cuentas, que tú nos narras, porque veo que no fue un trabajo, como tú bien lo señalas, hecho desde un escritorio para otros, sino hecho con otros para un escritorio, digámoslo así. Eh, en esta experiencia, ¿qué elementos significativos tú encontraste que de los que tal vez aún en el sistema político educativo colombiano aún está distante de esta propuesta de inclusión? ¿En qué elementos habría que matizar para que esta propuesta de inclusión empiece a ser parte de un proceso más programado, más profundizado, más sistemático? Bueno, hay muchos elementos, allí hay muchos elementos, ¿no? Hay algo interesante y es que no deberíamos estar hablando de este tema, de inclusión. O sea, debería darse por sí mismo, es decir, todos deberían tener acceso, todos deberían tener acceso a la educación, todos deberían ser respetados en un escenario educativo, todos deberían estar construyendo sociedad, todos deberíamos estar aportando y viviendo una humanidad plena, ¿sí? Es decir, deberíamos de cierta manera estar como viviendo humanamente y a profundidad nuestra humanidad, ¿sí? Entonces, ese es el primer tema, ¿no? Que esto no debería estar pasando y no debería pasar, ¿sí? No debería pasar la exclusión, no debería pasar la discriminación, no debería pasar el maltrato, no debería pasar el bullying, no debería pasar el rechazo, porque todos somos hermanos, todos somos humanos. Y aquí entra el tema franciscano, ¿no? El valor de la persona, el centro del universo, la persona que construye mundo, que es imagen de aquel Dios que es bueno y que construye un mundo bueno. Entonces, ese es el primer tema. El segundo es que nosotros somos expertos en construir políticas. Somos expertos en construir políticas y publicarlas, pero no, pero desde el papel o desde las oficinas o desde aquello que queremos que se transforme con un querer, pero no que se ha venido transformando. Es decir, queremos que esto cambie y pongamos una política, pero no hacemos un ejercicio juicioso investigativo para descubrir realmente qué es lo que se necesita, ¿sí? Uh Sino -huh. que pensamos que hay un problema, no lo investigamos, sino que creemos que ese problema se puede superar con esto y hay que investigarlo. Y ahí hay un tema bastante interesante y es que en Colombia, eh, no quiero ser duro, pero a los docentes no se les enseña a investigar, ¿sí? Entonces aquí adolecemos de una educación que investiga y hay que investigar, hay que sentarse juiciosos, investigar, ser científicos de la educación. Eso no es malo. No, pasar de esa educación tradicional de repetir, repetir, repetir a una educación que investiga y que crea novedades, ¿sí? No está renunciando a los conceptos básicos, no, pero debe arriesgarse a investigar. Entonces resulta que nuestra educación en la que vivimos, como es una educación tradicional en la mayoría de los casos, entonces el que no encaja dentro de esa educación tradicional sale, ¿sí? Este tiene problemas de aprendizaje, no sé qué le pasa, perdóneme la expresión, es un bruto, le falta algo, chao, se fue, se acabó. Y no generamos otras estrategias, otras posibilidades, porque puede estar
entendiendo el mundo de otra manera, viendo el mundo de otra manera. Y encontramos, me perdona, digamos también la expresión, manes muy tesos, ¿sí? La mayoría de los científicos o de los artistas, por ejemplo, un Da Vinci, un Nietzsche, o sea, Einstein mismo, en su momento fueron rechazados porque veían el mundo de otra manera y sufrieron la discriminación. Tuvieron que hacerse caminos solitos, buscando posibilidades y todo, pero no le pasa a todos lo mismo. Hay unos que realmente, al ser rechazados, es como una muerte, es como una muerte lenta. O sea, usted no sirve y eso acaba a la persona, ¿no? Entonces van dos cosas. El tema de tener una educación distinta, el tema de las políticas, y yo creería que hay un tercero que es mi concepto personal, y bueno, ya esto sí es muy personal, y es que nuestras familias o nuestra sociedad adolece de ver el mundo como un mundo educativo. Referimos solamente la educación a las instituciones. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque la casa, la familia es educativa. ¿Sí? El papá, la mamá es un profesor, es un educador. En cualquier lugar donde estemos, el trabajo, en la institución, mi jefe es un educador. Es decir, los ámbitos en los que nos movemos deben verse como espacios de educación, de construcción, de conducirse para el bien. Y referimos solamente la educación a las instituciones que muchas veces se dejan absorber por las estructuras y los sistemas y que además agotan mucho, y al agotar la persona se cansa y entonces cumple y chao, se fue. Entonces son tres elementos que a mi manera de ver hacen compleja la situación. Maravilloso. Una pregunta, Rafa. Desde la filosofía franciscana, porque ya tú nos ibas dando ingreso un poco a esa insinuación. Desde la filosofía franciscana, en el pensamiento educativo que tenga la filosofía franciscana, ¿tú consideras que qué implicaría pensar esta categoría de inclusión? Vista la inclusión como eh, no dada la inclusión en un estadio concreto, sino dada la inclusión como un tema sistemático en todo el ámbito educativo. ¿Cómo podría iluminar el pensamiento franciscano esta categoría vista así, integrador, un fenómeno sistemático y no desde un fenómeno específico dado en una institución específica? Que creo yo que esa mirada reduccionista de inclusión en la educación, tú hoy nos has dicho, ojo, cuidado, no pensemos tan así. Sí, pues la señal está un poquito como fallando, pero logré captar como tu mensaje, ¿listo? Ok, te repito la pregunta para que sea más clara para todos. Eh, sí, sí. Nos has dicho que no pudiésemos reducir la categoría de inclusión a un fenómeno educativo dado de forma específica en una institución. La Ujú. inclusión es un proceso que es inclusive sistemático e integrador en todo en toda la realidad educativa. Dado Ujú. ese concepto de inclusión, dado así, presentado así como un tema elemental, integrador, sistemático, ¿cómo aporta la filosofía o el pensamiento franciscano en esa categoría de inclusión visto de esa forma integral? Claro, precisamente cuando yo realicé mi investigación, y aquí es donde viene el aporte de la mirada franciscana, que lo que pasa, bueno, de cierta manera es que no se ha explotado o no se ha aprovechado al máximo, ¿sí? Todo el pensamiento franciscano. Pero cuando yo abordé la investigación o cuando abordamos la investigación con el grupo de investigación y con mis compañeros y los profes nos acompañaron allí, el centro de la investigación es el ser humano, ¿no? El ser humano, el humanismo, el humanismo que despliega todas las condiciones, digamos, de su realidad, de todo el tema humanista. Entonces, allí vamos a evidenciar todo un proceso de construcción de la persona, del ser humano. Para nosotros o para los franciscanos, el centro, que es la persona en su diversidad,
en su particularidad, en esa referencia de importancia como ser único e irrepetible, con capacidades y condiciones, ese ser diferente, que en esa diferencia se vincula a otros para construir mundo, salta entonces inmediatamente toda la espiritualidad franciscana, porque ese es el pensamiento de Francisco de Asís. Ese es el pensamiento incluyente. Incluso hay algo interesante, Jonathan, mira, dentro de las prácticas de la inclusión, no solamente es con el otro, sino con lo que nos rodea, con la creación. Entonces resulta que no estamos hablando simplemente del otro también, del otro como persona que está con otro, sino hey, no tirar basura, ¿sí? No rayar las paredes, no dañar las planticas que están allí, no maltratar los animales, ¿sí? Crear espacios ecológicos o espacios, digamos, naturales para disfrutar aquello que es la hermana naturaleza, ¿sí? La buena alimentación, el buen uso de los recursos, el respeto del agua. Entonces resulta que todo eso es franciscano. Todo eso son prácticas franciscanas y lo encontramos dentro de la espiritualidad franciscana en el Cántico de las Criaturas, ¿sí? Y lo encontramos en la misma vida de Francisco y en la filosofía franciscana. Todo el tema de la cosmología, todo el tema de la visión de persona como única, como persona que también es referenciada como hija de Dios y que sobre todo se le da la característica de persona, donde salta allí inmediatamente el tema de la dignidad. Y la dignidad es el valor fundamental que en todo proceso se debe resguardar, la dignidad. Entonces, cuando hablamos de inclusión o cuando hablamos de respeto a la diversidad, estamos hablando de pura filosofía franciscana. O sea, ahí no estamos hablando de otros temas, sino de pura filosofía franciscana, porque la filosofía franciscana es una filosofía antropológica también, es una filosofía humanista, profundamente humanista. De hecho, eso es lo que caracteriza a la espiritualidad franciscana, ese humanismo filosófico que atraviesa todo el pensamiento de la época medieval, diferente, distinto a los demás pensamientos que en la época estaban. Hay docentes que nos están viendo y uno de ellos en esta plataforma interna nos pregunta, habíamos aprendido a incluir desde un salón de clases porque la persona estaba allí. ¿Cómo incluir desde un salón virtual? Ok, claro, el tema es fuerte, pero yo creo que aquí hay varios elementos, digamos, que se nos pueden salir de las manos, ¿sí? Digamos que lograr que todos estén conectados, ya tenemos el primer problema, ¿sí? Porque ahí está, no todos pueden estar conectados. Entonces, al no estar conectados, el tema de la inclusión falla o el tema de la relación con el otro falla, porque aquí hay un tema de relación. Entonces, allí vamos a tener una dificultad. No todos pueden estar conectados. Y hablamos de todos en el mundo, no hablamos solamente del salón o de la clase o del colegio, hablamos de todo aquel que no tenga la posibilidad de conectarse. Hoy ya vive una brecha de discriminación porque no tiene cómo conectarse. Sí, no tiene cómo conectarse. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, estamos hablando de un lenguaje virtual. Ya hablamos de un lenguaje virtual o un ciberlenguaje, por decirlo así. Cuando hablamos de un ciberlenguaje, un lenguaje virtual, entonces resulta que allí empezamos a construir toda una estructura lingüística virtual que debe ser humanista. Y a veces encontramos en redes o en las demás, digamos, plataformas que hay expresiones muy fuertes. Hay expresiones, por ejemplo, que hieren al otro. ¿Sí? Eso es algo muy sencillo, ¿sí? Como para ilustrar. Entonces, ¿cómo incluirlo? Hay que modificar nuestro lenguaje. A veces el lenguaje es inconsciente. Resulta que uno llega a la casa y uno a veces ni saluda. Pum, pasó, se fue a la habitación y cerró la puerta. ¿Sí? O llegó, comió, no dio las gracias. No preguntó cómo están, porque de pronto está cargado, porque tiene problemas, en fin. A veces llegó, abrió la sala, bueno muchachos, vamos a trabajar. No preguntó cómo estaban, no preguntó si alguno tiene, digamos, está bien, porque no todos van a estar bien para recibir la clase. Algunos tendrán problemas, tendrán dificultades. Entonces, las clases o los escenarios de clases hay que hacerlos humanistas, hay que hacerlos profundamente humanos, con la sensibilidad humana del otro.
sabiendo que el otro también tiene debilidades y fragilidades. Entonces, hay varios elementos allí, pero yo te podría decir eso de manera muy concreta en un aula de clase ya no presencial a una aula de clase virtual, cambiar el lenguaje. Hay que ser muy conscientes del lenguaje que se transmite, porque o el lenguaje destruye o construye, ¿sí? Porque el lenguaje es un patrón, es un patrón de comportamiento que construye cultura. Yo puedo agredir y puedo destruir con mi lenguaje, o puedo construir, o puedo dignificar. Entonces, habrá que ser más consciente de las palabras que se usan, por ejemplo. Y eso es un ejercicio que no es fácil. Hay que hacerlo, pero eso. Otro elemento es que, por ejemplo, se nos sale un poquito de las manos, pero hay hermanos que se les dificulta este tema de la virtualidad y lo vamos a evidenciar, sufren. Y cómo ser humanos y cómo ser inclusivos y cómo ser empáticos, enseñándoles, conduciéndolos en este mundo para evitar aquellos que son devoradores que también les puedan hacer daño y para que no le cojan como la fobia a este espacio o a esta plataforma, porque muchos al no poder manejarlas se frustran y entonces habrá que acompañarlos, conducirlos en la amabilidad de poder comprender estos espacios virtuales. Algunos no quieren estos espacios virtuales, los rechazan completamente, tienen fobia al tema virtual, tienen una visión negativa desde la condición humanista, desde la inclusión, desde el punto de vista de la diversidad. Tendremos que generar una pedagogía del acercamiento amable, cercano a estos medios. Y eso lo puede hacer un docente con sus estudiantes. Si en clase un pelado no aprendía la fórmula y sufría, si estando presencialmente habían estudiantes que se les dificultaba aprender algo y sufrían aún en silencio, debemos generar un espacio mucho más cercano en estos medios virtuales porque no podemos dar por supuesto que el estudiante ya está aprendiendo. Tendremos que generar canales de reconocimiento personal, o sea, cara a cara, filosofía franciscana, cara a cara, para generar procesos de aprendizaje en aquel. Debemos reconocer la singularidad, la particularidad, la diferencia del otro. Por ejemplo, Nos están diciendo, se emocionaron por acá, nos están diciendo, desde un ambiente educativo, en una educación no presencial, ¿cierto? Ahí nos perdonas porque estas preguntas no estaban programadas, pero fluyen y mira tú cómo generas inquietud. Dice, desde un ambiente no presencial, como es el ámbito en el que estamos en este momento, cómo desde el bienestar de convivencia, esto es como para explicarte, es el área que maneja todo el tema de el acompañamiento psicológico, emocional y convivencial de la institución. Cómo desde estas áreas de bienestar y convivencia se pudiese iluminar no al que no está excluido, sino al que se siente excluido. exacto, sí. Tienen toda la razón. Mira, aquí iluminaron un tema fundamental. Generalmente encontramos aquel que excluimos, ¿sí? O sea, hay hermanos o hay jóvenes o hay personas que nosotros excluimos, pero hay otros que se sienten excluidos. Pero esto hay que investigarlo, porque esto es interesante. ¿Por qué se sienten excluidos? Hay que investigar el tema de la exclusión. Generalmente nosotros creemos que el otro solito se excluyó y no es tan cierto. No es tan cierto. Nadie se excluye porque sí. Uno se excluye por experiencia, por convicción, por pensamiento, por de pronto cosas muy pequeñas. Entonces, efectivamente, habrá que entenderlo en cada caso particular, ¿sí? Por eso, uno de los elementos fundamentales de este proyecto de una cultura escolar, y es fundamental, y Derrida lo diría, es el diálogo. El diálogo. En el diálogo emerge quién realmente se siente excluido, quién se siente excluido y quién ha sido
excluido. Y el diálogo supera esa barrera de la exclusión o genera ese puente y esa relación. Y no cualquier diálogo, un diálogo comunicativo. De hecho, Derrida en uno de los ensayos dice, pues ya al final, dice que el mejor proceso de enseñanza se da en la conversación. Y esto es interesante, tiene un ensayo precisamente sobre la conversación. Y a veces nosotros y los profesores de pronto que nos están viendo, se podrían dar cuenta allí que la conversación es capaz de superar cualquier barrera de exclusión o de indiferencia o situación. Pero hay que enfrentar la conversación, hay que disponer la conversación, hay que lanzarse a conversar. Nuestras inmadureces humanas a veces no nos dejan, o nuestros prejuicios, o digamos experiencias negativas. Pero solo en la conversación se dará esa superación de la exclusión. Y esto yo lo trabajé en la tesis precisamente y hablando de Derrida porque me pareció interesante, porque es como lenguajear, es el lenguaje propio del ser humano. Y lenguajeando o dialogando o comunicando es como generamos esos puentes que nos construyen como seres humanos. De hecho, eso es lo que nos caracteriza o lo que nos hace diferentes a las demás criaturas de cierta manera, aunque ellas se comunican de otra forma, nosotros tenemos la capacidad de la palabra y la palabra es la que construye. Aunque aquel se sienta excluido, la palabra lo puede incluir en algún momento a través de un diálogo, una comunicación, que deben ser asertivas y que efectivamente tienen que ser a partir de una sensibilidad, ¿sí? Porque a veces hay diálogos violentos, a veces hay diálogos o palabras violentas, fuertes, que digamos lo que hacen es alejar más que acercar. Qué Entonces bien. yo le daría como ese tip, ¿sí? Ese tip allí para que, digamos, se pudiera generar. No es fácil. Cuando hablamos de un proyecto, hablamos de camino y nunca acaba. Es decir, tú lo inicias y se tiene que seguir construyendo. No porque haya un manual, ese manual ya va a ser la respuesta definitiva y la solución definitiva al problema. No. Aquí hay algo particular y es que dentro de la investigación cualitativa o dentro de esa es la diferencia en la educación, dentro de la investigación cualitativa hay unas investigaciones en espiral. Eh, es la investigación cualitativa, digamos, que puede posibilitar evaluar, volver a implementar, identificar errores, superarlos y volver a construir. Y ahí es donde les hablo de que los docentes deben ser investigadores, porque no una fórmula hoy le va a funcionar para todos. Steinhaus, en un proyecto en un texto que tiene sobre investigación, dice: los docentes por naturaleza deben ser investigadores de todo el acontecer educativo y de sus estudiantes. Y en ello se genera el deseo de investigar cuando se crean esos espacios. Investigar es ir al fundamento de las cosas, no quedarse con lo meramente superficial o sencillo. Qué bien. Eh, el tiempo se nos está agotando, pero no podemos irnos sin poder hablar un último tema, Padre Rafael, que me parece que es fundamental y considero yo que nos has brindado unos elementos muy significativos para que nosotros en nuestra labor pedagógica podamos aprender a generar estos escenarios de cultura escolar inclusiva. ¿Cómo podríamos iluminar desde los ambientes escolares esta cultura escolar inclusiva, pero específicamente en un punto que has tocado que me parece altamente sensible y es cuando pasemos este momento parcial de la no presencialidad y vuelvan nuestros estudiantes a la presencialidad o a la así llamada alternancia educativa? En este proceso de la alternancia educativa, ¿cómo vamos, o a tu juicio, qué indicadores nos vas a dar para que aprendamos de esta cultura escolar inclusiva? ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que efectivamente, después de todo este acontecimiento que va a ser incluso progresivo, porque esto no va a ser de un día para otro ya normalidad total,
Yo sí creo que aquí hay un elemento fundamental y es que se presentarán situaciones bastante fuertes. Claro, a nivel humano, ¿no? Si ya se están presentando en las casas, en nuestros hogares y nuestras familias, con tanto tiempo, nos hemos empezado a conocer más, hemos empezado a conocer al otro y eso ha traído dificultades. Entonces, divisiones, separaciones, problemas, discusiones, violencia y demás. Efectivamente necesitamos la educación entonces. Y ahí es donde la educación tiene que ser práctica. Personalmente yo creo lo siguiente, y esto sí se lo aconsejo a los docentes. La teoría no debe solamente quedarse en teoría. Los contenidos, las enseñanzas, deben ser significativas en la vida cotidiana. Deben, un contenido que se dé debe iluminar la vida cotidiana, debe iluminar la práctica de la vida cotidiana. Y a veces damos mucha teoría o muchos conceptos que no construyen una vida significativa en el mundo. Yo sé que no hay fórmulas, no hay fórmulas exactas para dar, no la hay, no existe, eso no existe, pues no existe un vademecum que diga ser exitoso y ya vas a ser exitoso. Eso son mentiras, porque todos somos distintos, vivimos distintas situaciones, padecemos distintas dificultades, o sea, todos somos distintos. Pero lo que sí tiene que ser claro es que nuestras enseñanzas deben verse reflejadas en la vida cotidiana, en la vida práctica. Mire, sencillo, ejemplos, hablamos de matemática. ¿Y cuánta matemática nos ha enseñado digamos, de cierta manera en las instituciones educativas? Y entonces resulta que no sabemos administrar la familia. Y entonces todas esas fórmulas matemáticas nos sirvieron efectivamente para decir 2 más 2 es 4. Pero resulta que al interior del hogar quebramos. Pasa y ha pasado. La biología. Entonces enseñamos la biología, el cuidado, en fin. Y dentro de nuestros hogares o en nuestra vida cotidiana vivimos una contaminación tremenda. Entonces resulta que los contenidos que damos en las aulas no se relacionan en algunos casos, y no por todos los docentes, porque hay docentes que sí tratan de relacionar los contenidos con la vida práctica. Creo que ahí sería más significativo, porque la educación debe construir mundo, no solamente la mente, sino el mundo, o sea, la realidad nuestra, ¿cierto? Entonces, hablamos de una pedagogía significativa, una pedagogía que se pueda ver reflejada en el mundo, que el muchacho recibe el contenido en el salón y cuando va al mundo, entiendo ya entiendo por qué me enseñan esto y ya entiendo para qué me sirve lo que me enseñan, ¿sí? Entonces, tratar de que nosotros podamos, después del regreso de la pandemia, generar posibilidades. Miren, yo sé que los colombianos somos recursivos y yo sé que el ser humano busca la posibilidad, pero resulta que en estos tiempos hay personas que no saben qué hacer y son educadas y se han formado en instituciones y todo lo demás. Resulta que a nosotros no nos enseñaron a ser capaces de transformar realidades difíciles en realidades positivas, por ejemplo. A nosotros no nos enseñaron a pasar de un problema a una solución en la vida práctica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas habrá que implementarse dentro del aula, ser capaces de superar las dificultades, enseñar la superación. Y en el área de psicología y en el área de humanidades mucho más tendrán trabajo. No simplemente hacer talleres de psicología sino hay que generar otros espacios distintos para que sea significativa la formación humana. Fray Rafael, hay un elemento pedagógico, hay un elemento emocional, hay un elemento antropológico, hay un elemento cultural, hay un elemento social y hay un elemento pragmático. Qué bueno poder brindar un elemento cristiano, aunque sabemos que todo esto nace en ti o subyace en ti desde una experiencia cristiana franciscana. Pero, ¿cómo explicitar esta experiencia cristiana y franciscana en estos escenarios en donde se requiere esta cultura escolar inclusiva? Vamos cerrando de pronto con ello, que nos ayudes también desde nuestra propia manera de ser colegio cristiano, católico, franciscano. No, es un elemento que no podemos ignorar
cómo digamos, orientar la inclusión, vivir desde la inclusión, desde este paradigma cristiano franciscano. Ok, bien. Tendría tres aportes y con esto creo que ya de cierta manera iríamos como concluyendo. Desde la pedagogía cristiana y franciscana, porque es lo mismo, el Evangelio es netamente la espiritualidad franciscana y el maestro es Jesús, ¿sí? El maestro es Jesús. Entonces, primero que es una pedagogía del camino, ¿sí? No se nos puede olvidar que es una pedagogía de camino. ¿Y qué sucede en el camino? Sucede de todo. En el camino pasa de todo. En el camino pasa de todo, pero se sigue caminando. No se puede parar. Hay que seguir caminando. En el camino nos encontramos con muchas realidades, decepciones, situaciones difíciles. Recordemos el camino de Maús, recordemos el encuentro de Jesús con la samaritana, recordemos el encuentro de Francisco con el leproso, recordemos el encuentro de Francisco con el sultán. Es decir, todo se daba a partir de un encuentro en el camino, ¿sí? Entonces recordemos, es una pedagogía del encuentro y es una pedagogía del camino. Eso es fundamental. Segundo, que sí quiero que les quede muy claro. Los docentes se hacen docentes también investigando desde su propia realidad, ¿sí? Francisco era un maestro también del silencio, pero también de la pregunta. Jesús era un maestro también del silencio, pero también de la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? A través de la pregunta construía realidades, daba sentido. Muchas veces Jesús pudo haber sacado a Pedro volando, porque Pedro era un terco, y sin embargo en el camino, a través de la pregunta, lo fue llevando y lo fue conduciendo a la verdad. Francisco, lo sacaron sus hermanos, dijeron, ¿usted qué viene a hacer aquí? Chao, chao. Y él simplemente dio paso en el camino y siguió construyendo, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Entonces, hay que investigar la pregunta, ¿sí? La pregunta, fundamental. Y la pregunta dentro del contexto. Entonces, láncese a preguntarse en su colegio, comunidad piodosina, investiguen, incluyan a los padres de familia, incluyan a los estudiantes, incluyan al portero, incluyan a la señora de los tintos, incluyan al de la fotocopia, incluyan al que limpia el césped, e incluyan a cada uno de los miembros de la comunidad, porque ese es un aporte fundamental. No hablamos de institución educativa, sino de comunidad educativa. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de paradigma. Muchos padres abandonaron las instituciones educativas y muchos jóvenes abandonaron porque no sentían una comunidad educativa, sentían era una institución, no tenían nada que ver con la institución. Y es importante entender que hay una comunidad, una familia, una familia. Y tercero, esto hay que seguirlo construyendo. Entonces necesitamos de ustedes, necesitamos de todas las personas que deseen construir un mundo mejor, vivir plenamente el humanismo, ser sensibles, no, abandonar ese corazón duro o esos conceptos como verdad absoluta, ponerlos en diálogo. Es decir, ser capaces de renunciar a mi verdad para conocer la verdad del otro y construir otra verdad distinta. Hace algún tiempo hablábamos de la posverdad. Esto no es posverdad y no vamos a hablar de la posverdad. Estamos a hablar de construir una verdad común, una verdad que nos ayude a iluminar la vida y el sentido de la existencia, a pasar de aquellas ideas que de pronto han hecho daño para construir unas ideas que hacen mucho bien y que construyen humanidad, colegio, educación, vida y todo lo demás. Pierre Bourdieu, él desarrolla todo el tema de la sociología educativa o de una educación sociológica y es bastante interesante porque él habla de los campos, ¿sí? De los campos de acción. Y la escuela siempre va a ser un dispositivo de poder. La familia siempre va a ser un dispositivo de poder que transforma sociedad. Todo lo que hagamos en nuestros colegios, en nuestras familias y en la sociedad será también lo que cosechemos mucho más adelante. Muy bien. Padre Rafael, agradecemos muchísimo que nos hayas podido acompañar en este espacio dialógico, como bien lo decías, en este espacio para lenguajear y esperemos que habiendo lenguajeado este tiempito, hayamos podido aprender a sentir que tus palabras nos motivan a procesos de investigación profunda, de humanización concreta,
de una pedagogía aplicada a una inclusión que se pueda evidenciar en el tiempo y que vayamos ampliando cada vez nuestras propias fronteras, pero sobre todo también que podamos ir aplicando toda esta propuesta de una cultura escolar inclusiva en nuestras propias realidades institucionales, educativas y sobre todo desde esta visión de comunidad como nos lo has planteado. Agradecidos contigo, pues nos abandonamos a tu bendición para que también nos bendigas desde allí, desde la ciudad de Bogotá, en donde te encuentras, y que nosotros podamos seguir adelante en este camino de construcción, dejándonos guiar, como nos lo has señalado bien, por el maestro de la pregunta, el gran pedagogo de la vida, nuestro Señor Jesús. Ok, Jonathan. A todos un saludo especial. Gracias por este espacio. Espero haber aportado algo de mí a ustedes para que puedan de pronto iluminar su vida cotidiana y de cierta manera encontrarle sentido a algo en su vida, en el acontecer diario. Con humildad he compartido estos elementos. Sé que muchas cosas no serán, digamos, no han sido abordadas totalmente. También hay mucho camino por recorrer y hay mucho que construir. Que Dios les bendiga a sus familias, sus hogares, a los estudiantes. Sueñen con un mundo mejor, construyan su vida, ayuden a construir un mundo mejor. Sean críticos, sí, efectivamente, sean críticos, pero críticos humanistas. Construyan humanidad siempre que puedan. A los padres de familia, siéntanse pedagogos, docentes. Ustedes enseñan, ustedes son la luz también y el camino. Y a los docentes, ánimo, ánimo que hay que seguir adelante y seguir construyendo. El Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que nuestro Padre los bendiga y San Francisco también los acompañe en este camino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Rafael. Un saludo a todos. Ya saben, también este diálogo va a poder quedar en Facebook para que ustedes lo puedan ver si algo quisieran profundizar, si se quieren detener en algo, allí lo podrán ustedes también compartir. Y muchas gracias por seguirnos en este camino de construcción, en este espacio. El Pío XII te acompaña en casa. Hasta pronto, paz y bien. Paz y bien, hermano.